Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el Profetix y bueno, hemos estado trabajando con algunas herramientas de Teams y hoy les mostraré cómo poder hacer un cuestionario que se califique solo o que se califique de manera automática. Los cuestionarios en Teams se hacen en una aplicación de Microsoft 360 que es básicamente los formularios de Microsoft. Es muy similar a los formularios que tenemos en Google, pero aquí tenemos el formulario completamente automático sin necesidad de programarlo. Solamente que hay algunas preguntas que no se pueden automatizar en las respuestas. ¿A qué me refiero? Que estas preguntas no son propiamente para un cuestionario de conocimiento, sino para hacer cuestionarios o algún tipo de encuesta. Y bueno, vamos a ver el tipo de preguntas que tienen los formularios de Microsoft, ¿no? Vamos a la parte de Teams, abren su aplicación de Teams, aquí tenemos pues la primera pantalla. Posteriormente vamos a equipos, obviamente que tenemos que estar en equipos. Vamos a hacer un cuestionario de prueba para que vean cómo funciona. Voy a utilizar este de probabilidad estadística, le damos clic y entramos a la pantalla principal. En la parte izquierda tenemos blog de notas, tareas, calificaciones, insights, canales y general. Vamos a la parte de tareas, le damos clic a la parte de tareas y bueno, vamos a ver en la parte de crear. En la parte inferior trae un botón doradito que dice crear, le damos clic y aparece la opción de crear una tarea, de crear un cuestionario o exportar alguno que hayamos hecho de alguna otra materia, o si es que vamos a dar una misma materia en diferentes horarios. En la parte de tareas solamente puedes escribir las indicaciones de la tarea y pues limitarlo a algún tiempo, limitarlo a las características de la entrega de tarea. Y en la parte de cuestionario pues nos va a abrir la opción de agregar un formulario para poder agregar pues este tipo de examen. Le vamos a dar cuestionario y te da la opción de crear un formulario. Le damos en la parte donde dice nuevo cuestionario. Se abre automáticamente el cuestionario que vamos a abrir. Es muy similar a los formularios de Google. Vamos a ponerle un título. Este título va a ser cuestionario de prueba. Y nos da la opción de dar indicaciones. Por ejemplo, aquí le podemos poner conteste correctamente. O bueno, puedes indicarle cualquier tipo de situación que quieras de forma particular que quieras realizar, ¿no? Y bueno, aquí te da la opción de agregar alguna imagen al formulario que sea pues adecuado a lo que tú quieras señalizar en este tipo de cuestionarios. También puedes cargarlo desde algún archivo que tengas en Drive o simplemente desde tu ordenador. Nos ofrece tipos de temas, eso quiere decir que vamos a tener diferentes colores que podemos agregar, inclusive también formas. Por ejemplo, podemos agregar este de los planetas, ¿no? Y te agrega un tema de los planetas alrededor, que puede ser pues adecuado como si le quieres agregar una parte visual a tu cuestionario. En las configuraciones va configurado automáticamente que todos se ofrezcan las respuestas adecuadas. Puedes ocupar la opción de que cualquier persona pueda responder o que solo las personas de tu organización que están registradas pueden contestarlo, o simplemente para personas específicas de la organización o de la institución. A lo mejor quieres hacer un examen de regularización o algún examen para ciertas personas que no tienen las competencias suficientes. También puedes permitir la recepción de respuestas después del tiempo acordado que vamos a configurar más adelante, o puedes recibir notificaciones de que ya recibiste las respuestas de este cuestionario, ¿no? Entonces vamos a proceder al cuestionario, le vamos a dar a agregar y estas son los diferentes tipos de preguntas. Vamos a trabajar con las preguntas que se contestan solas. La pregunta de opción, le damos clic y es simplemente una pregunta para poder ingresar nosotros las respuestas e identificarla como correcta o no. Vamos a agregar, por ejemplo, ¿de qué color es el cielo? Si nosotros agregamos esta pregunta, vamos a darle las opciones: azul. La siguiente opción vamos a darle rojo. Y la siguiente opción le vamos a decir que el cielo va a ser morado, ¿no? Entonces, al darle las opciones de respuesta, nosotros podemos marcar como respuesta correcta la respuesta azul. Vamos a ponerle abajo los puntos que nosotros vamos a determinar. Por ejemplo, vamos a decir que esta vamos a tenerle como 10 puntos. Ahora, en esta parte nos da la opción de variar las respuestas. Si nosotros le damos clic a variar las respuestas, quiere decir que a la hora que muestre el formulario
va a cambiarlas de lugar para que no puedan pasar o algo por el estilo. También le podemos dar obligatoria a la pregunta. Eso quiere decir que esa pregunta va a ser completamente obligatoria para que la puedan responder. No pueden continuar el formulario si no lo contestan. Hay más opciones para poder hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, en esta parte de matemáticas, si tú le das clic, te va a agregar a que tú puedas poner una ecuación. Por ejemplo, si quieres poner alguna ecuación o algo por el estilo, te da la opción de poder ingresarla. Vamos a agregar otra pregunta. La siguiente es la de texto. Hay dos opciones para esta pregunta, que son las opciones de respuesta larga o de respuesta corta. Yo les recomiendo la respuesta corta debido a que es más fácil configurarla para que no se pueda caer en un problema de que la respuesta no coincida y que se automatice. También puedes poner la respuesta larga si es que tú quieres revisar las preguntas de forma individual. Vamos a dejarle aquí que de qué color es el mar. Pues de qué color es el mar. Nosotros vamos a agregar respuesta, le ponemos azul. Podemos agregar otro tipo de respuestas como color azul, o como otra posible respuesta que puede ser de color azul. Al configurarlo de esta manera ya se va a automatizar y se va a calificar solo. Ya no hay necesidad de buscar. Si contestan otra respuesta o si tienen la equivocación en escribir, pues obviamente que les va a aparecer una respuesta incorrecta. Otra de las preguntas que se puede configurar para que se califique completamente solo es la de clasificación. ¿Cuál es la de clasificación? Pues básicamente es hacer una pregunta o una sentencia, por ejemplo, que pongamos ordene los siguientes objetos del más pesado al más ligero. Aquí nos dice que nosotros podemos establecer las opciones de manera correcta a la hora de configurar la pregunta. Cuando aparezca la pregunta con la persona que lo va a contestar, van a aparecerle en orden aleatorio para que puedan ordenarlo de forma correcta. Entonces aquí vamos a ponerle un camión, un gatito y una canica. Entonces, al tenerlas así, ya obviamente que va a ser el camión el más pesado, luego el gatito y luego la canica. Cuando aparezca esta pregunta para las personas que lo están contestando, pues va a aparecer en desorden. Y estas son las tres preguntas que podemos ocupar para que se califique completamente solo. Las demás preguntas se tienen que hacer revisiones para calificarlo, o simplemente son preguntas para hacer algún tipo de encuesta. Si nosotros le ponemos en esta parte de calificación, aquí nos da la opción de calificar algún servicio con estrellas y nosotros podemos ponerle el nivel de estrellas que queremos. También podemos ponerle otros símbolos como números, como nada más del 1 al 5 calificar, por ejemplo, qué te pareció este cuestionario, qué te pareció este examen. La siguiente pregunta es de fecha. En esta fecha simplemente nos da la opción de configurar la fecha. Por ejemplo, si estás haciendo un tipo de cuestionario, pues que le agregue la fecha de que se está respondiendo este cuestionario, pues ya te da la opción automática de configurarla, pero no te da la opción de que se califique sola. También puedes preguntar la fecha de alguna situación, por ejemplo, no sé, la fecha que nació Benito Juárez, pero a la hora de configurarla, pues no puede calificarse sola. Tendrías que verificar que la fecha que puso es la correcta y ya calificarla de forma manual. La otra es una especie de tablero de satisfacción. Nosotros podemos ponerle en la opción 1 bueno, en el segundo podemos ponerle muy bueno, en el tercero vamos a ponerle excelente, en el cuarto vamos a ponerle magnífico, y bueno, vamos a quitar la opción 5 para que sea más corto, y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, cuestionario. ¿Qué nos pareció el cuestionario? Pues bueno, muy bueno, excelente o magnífico. El canal del Profetix. Pues entonces le vamos a dar una calificación, bueno, muy bueno y demás. Entonces esta sirve más que nada para hacer una encuesta de satisfacción. La siguiente pregunta que nos sirve para igual encuestas de satisfacción o demás es una Net Promoter Score, que es básicamente tener pues un nivel de recomendación o un nivel de satisfacción, porque también aquí puedes editarle a
nada satisfecho, por ejemplo, y aquí enfrente le podemos poner muy satisfecho. Entonces podemos agregar con escala del 1 al 10. La otra pregunta que tenemos es la de cargar un archivo. En esta pregunta, a la hora de cargar los archivos, los va a cargar en tu Drive. Y bueno, puedes poner, por ejemplo, no se resuelva la siguiente ecuación, ¿no? Y puedes cargar una imagen. Vamos a cargar una imagen de, por ejemplo, estas fracciones. Entonces, resuelve la siguiente ecuación. Y al tener la imagen de la ecuación, pues te va a permitir que ellos puedan subir un archivo de resolución de estas respuestas. También la puedes configurar la pregunta, por ejemplo, de las opciones, en qué color es el cielo. También puedes subir pues una imagen donde puedes cargar algún problema de matemáticas y simplemente en las opciones ofrecer pues las respuestas. Y bueno, este es básicamente cómo se podría hacer un formulario o un examen, y las preguntas pues tienes que escoger la pregunta que te sea adecuada para poder configurarlo que se automatice. Algunas preguntas, como les vuelvo a mencionar, no funcionan precisamente como una evaluación, sino simplemente como encuestas de satisfacción o algún tipo de encuesta para alguna situación en particular. En esta parte también le damos en vista previa. Y pues aquí se ve la opción de cómo tenemos la vista previa para los que van a contestar en PC, y también nos da la opción de ver cómo se va a observar este formulario en un dispositivo móvil. Y una vez que le damos listo, ya tenemos configurado nuestro cuestionario. Ahora vamos a configurar el cuestionario como tal para que aparezca como una tarea para los usuarios. Entonces tenemos un cuestionario de prueba. Aquí también puedes brindar las instrucciones de este mismo cuestionario, y nos vamos a la parte interesante, porque aquí sí se puede configurar este cuestionario o esta tarea para que tenga un límite para que puedas contestarlo o para que puedas subir las respuestas. Nos vamos a la parte de fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento, a la hora de darle clic, nos da la configuración, programar en un futuro. Vamos a programarlo, por ejemplo, el miércoles 29. Y vamos a elegir que la hora va a ser a las 15 horas y la fecha misma de vencimiento va a ser ese mismo día, y solamente van a tener 2 horas para contestarlo. Por lo tanto, tendríamos que ponerle a las 17 horas. Y el límite de cierre, pues también que lo cierre en la misma fecha, en el mismo horario que nosotros estamos configurando como fecha de vencimiento. Le damos listo y tenemos configurado este examen para que solamente el 29 de septiembre de 3 de la tarde a 5 de la tarde o de 15 horas a 17 horas esté configurado. Y bueno, en esta parte ya está asignado porque lo abrimos desde el grupo de probabilidad estadística, pero también puedes asignarlo a otros grupos que tengas como clases. Y también puedes configurar a todos los alumnos de esa clase, porque pues estamos hablando de una clase completa. A la hora de tener esta parte, pues nosotros le podemos programar, automáticamente aparecerá como las tareas que tú estás asignando, pero a los alumnos no les aparecerá hasta la fecha en el que se va a programar el examen. Eso quiere decir que a ellos les va a aparecer para el 29 de septiembre a las 15 horas. Ahí aparecerá el cuestionario. Y bueno, este es un ejemplo básico. Me parece muy ventajoso porque se puede tener automatización y también programación de cierre, porque en los formularios de Google no se puede hacer el cierre de ese examen, solamente con algunas aplicaciones extras o algunas extensiones extra. Y bueno, este es el Profetix, espero les haya funcionado. Cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Gracias.